¿Qué tal? ¿Cómo están esa banda? En esta ocasión, en este episodio de nuestro podcast llamado Convars, tenemos un gran invitado, un gran referente como MC, de los que marcaron una generación por sus letras, de Torrejón de Ardós. Él es Artes. Recuerdo la primera canción que conocí de ti fue la de Luz en el Abismo con Kultama y Faster. Después un amigo me regaló el disco de Capítulo 2. Claro, aquí llegaban en forma pirata, la neta, y lo escuchaba de camino a la casa una y otra vez. Es lo que te decía, que me gustaba mucho la canción de Efecto Mariposa. La primera pregunta que quiero hacerte es: ¿cómo fue tu primer contacto con el hip hop y el origen de tu nombre, Artes 129? Perfecto, bueno, pues en primer lugar mandar un saludo y un abrazo a todos tus oyentes y nada, y agradecerte por supuesto pues el interés en entrevistarme. Y bueno, pues en Torrejón, allá por los años 80, 90, lo más normal era tener algún tipo de contacto con la cultura hip hop, y a mí, pues digámoslo así, la disciplina fue obviamente rapear. Y bueno, pues entre todos los colegas, siempre pues ya sea bien en rimaderos en la calle o en pequeñas jams y conciertos, pues fuimos demostrando un poco nuestras habilidades, y ahí pues poco a poco se fue forjando Artes. Artes es realmente, mi nombre es Arturo, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con el arte, sí que después obviamente le añadí el ES, que era también un denominador muy común entre la gente que pintaba, ¿no? Tenías tu nombre, empezó siendo ART, Art, y después le pusimos el ES, pero porque era un denominador común entre toda la gente que pintaba graffiti o que plasmaba su firma en una pared, sumarle el ES, una E y una S, ¿no? Entonces se quedó en el Artes, y después el 129 vino más tarde dado por motivos de esos mismos rimaderos que te comentaba antes, ¿no? Esas reuniones en los parques donde nos juntábamos mucha peña de Torrejón y siempre estábamos bebiendo. Pues 129 es un código. Ahora ya no sé si seguirá activo ese código, pero antes era un 29, ¿no? Es que había un coma etílico, ¿no? Un borracho en la calle, y por ahí viene. Luego, al cabo de los años, yo ya a mis casi 41 años, bueno, casi no, 41 años, ya casi no utilizo el 129, pero sí, obviamente, que respeto a toda la gente que recuerda aquella buena época donde utilizaba el 129 como referente, juntado con el Artes 129. Sí, mencionas que eras de la ciudad de Torrejón. He investigado que la mayoría de raperos de allá de España, que nos llegaba la música a este lado, son de allá. ¿Cómo era la convivencia? O sea, entre todos ustedes se conocían, entre la escena de allá de España. Bueno, de Torrejón realmente hay varios referentes muy puntuales, como por ejemplo es Franté, verdaderos creyentes de la religión del hip hop, y después pues el Chollín, por supuesto, ¿no? Todos somos de Torrejón. Luego Crase también, que forma parte de 995. Ahora, por ejemplo, está Christian Brawler, están Osiris Rade, que hay muchos grupos ahora que en Torrejón sí pueden estar orbitando. Bueno, realmente no era tan... Yo no soy tanto de la primera ni de la segunda generación de raperos, ¿no? Soy más bien de una tercera. Los primeros grupos en Torrejón que se juntaban y que empezaron a hacer grupos, hacer colectivo, sí que podíamos, por ejemplo, poner en ese foco a Frante, ¿no? con Top Production, y posteriormente, casi aunque trabajen en paralelo, pues está Whistle o Sinoname, que después se convirtieron en VKR, y posteriormente el Chollín, cuando entra en escena siendo corista de, si mal no recuerdo, de Los pájaros no pueden vivir en el agua porque no son peces, de Frante. Bueno, pues la convivencia realmente yo no la he vivido tanto con estos grupos que con mi colectivo de gente que había, el Distrito 69, los DLPS, que eran como las crews, ¿no? que nosotros teníamos. A la gente, por ejemplo, ayer estuvimos grabando un videoclip por Torrejón, y es difícil de hacer entender que realmente cuando en Torrejón en los años 90 nos juntábamos, mi crew, y después nos encontrábamos con otras crews, era como muy parecido a todo eso que hemos visto ahora en estas series que están tan en boga en Netflix, o sobre raperos y bandas en Harlem, en New York, en Nueva York, a finales de los años 70, ¿no? En los años 70, 80, y era que había un montón de crews de cada barrio era una crew, era una peña que tenían sus grafiteros, sus raperos, y después, pues obviamente, claro, también había piques, había peleas, había
había un trasfondo, o sea, era como un pequeño microclima donde la hostilidad y la cultura hip hop más oscura y más proveniente de la calle realmente se plasmaba y se vivía y se palpaba en el ambiente. Eran, pues bueno, ahora ya lo ves con perspectiva y dices, bueno, no éramos nada malos, ¿no? Era casi todo como, digámoslo así, un juego de niños, o se vivía en cierta manera sin una maldad extrema, ¿no? No es como ahora, que por ejemplo sí que hay pandillas, ¿no? Hay pandilleros, aunque no están tan unidos a la cultura hip hop, pero que sí pueden ser peligrosos en cierto momento. Era una manera muy genuina de vivirlo. Pues, por ejemplo, cuando había gente del Parque Cataluña, un barrio de allí de Torrejón, los del BLM, que nos juntamos con los del Pío, eran como muchos barrios, pero luego realmente todos éramos colegas y todos nos conocíamos y todos nos llevábamos muy bien, porque al final terminabas yendo o al instituto con alguien de la crew anterior, de la crew a lo mejor enfrentada, o tenías un primo que era de una crew bueno, pues la verdad que muy divertido y sobre todo muy influyente a la hora de montar una personalidad en torno a la cultura o al movimiento hip hop. ¿Recuerdas la primera canción que escribiste o el primer directo? ¿En dónde fue o cómo fue esa experiencia? Yo recuerdo el primer directo, fíjate, no me lo había planteado. Sí, bueno, creo que sí. Mira, la primera canción la pude escribir en las escaleras de mi casa, en un cuarto piso que vivía allí en Ronda del Poniente, en Torrejón, y en las escaleras de casa, a lo mejor un día de estos que no querías ir al cole y al final hacías un poco de pellas, no sé cómo lo llaman allí, ¿no? Pero bueno, que al final no vas al cole y con el cuaderno al final te pones a escribir. Hasta hace relativamente poco, y creo que en casa de mi madre todavía sigo teniendo esas carpetas 20 años después, ¿no? Llenas de letras y de canciones. Y luego el primer directo, hay un sitio en Torrejón que se llama el Hostal Torrejón, que es un edificio así muy grande, y en la parte de detrás en la parte de debajo, no detrás, de debajo había una discoteca, y en aquella discoteca recuerdo que se hacían conciertos y concursos de rap, y yo creo que fue allí mi primer contacto con el micro, donde quizás con mi primer grupo, la clase A, pude subirme al escenario. ¿Cómo fue el proyecto 995 en el que participaste? Sí, el 995, la verdad es que fue como una juntera entre distintos artistas. Estaba SFDK, estaba Crash, estaba Meco, estaba Chojin y estaba Zenith. Yo por proximidad conocía a Chojin, y Chojin lo que hizo fue interpretar una canción que ya era mía, y él lo que hizo fue que sumó su parte en esa canción, convirtiéndose en una de las primeras canciones editadas de mi carrera musical. Sí, ¿es la de Nunca, la canción que te refieres? Sí, la de Nunca. Luego, posteriormente, en el 2012 nos volvimos a juntar para hacer una versión de Nunca para un proyecto mío, y fíjate, ¿no? En el 2012, con muchos más medios y con mucho más recorrido y muchas más tablas a la hora y experiencia a la hora de rimar, quizás, fíjate, ¿no? El tema iniciático era un tema mío, el de Nunca, y que después Chojin se sumó a él. No fuimos capaces de plasmar esa misma esencia que tenía el primer Nunca, ¿no? Como el segundo. Hay muchas veces que lo genuino es lo que sale sin pensarlo, sin pensar que va a formar parte de un proyecto, sino hacerlo simplemente por el mero hecho de divertirte o de querer decir algo que quisieras decir. Y fíjate, en el 2012, ya te digo, en el disco de A, en mi álbum, pues intentamos hacer este tema, una versión de este tema, un Nunca, digámoslo así, más moderno, y no fuimos capaces de transmitir lo mismo que transmitimos en el primer tema, que para mí obviamente es icónico. Sí, realmente acá también todavía la gente aquí lo sigue escuchando, es muy vigente. También me acuerdo mucho cuando yo empecé a escuchar tu música, fue por medio de los videos que habían subido del Quijote Hip Hop en ese evento que participaste, y ya después llegó tu disco de Capítulo 2 aquí a México, por medio del boca a boca, ¿no? Es realmente cómo se pasaba esto ahora sí que de los nuevos que nosotros empezamos a escuchar, que realmente ya estaban en la escena de allá de España. Esta pregunta te la hago ahora sí como fan, ¿no? ¿Cómo fue te acuerdas en qué momento de la vida estabas o cómo fue el proceso de escribir Efecto Mariposa? Te hablo del proceso de Efecto Mariposa. Que se me hace una canción muy profunda. Fíjate, yo tengo la sensación de que en Efecto Mariposa todas y cada una de las cosas que digo, las digo por algo, ¿no? O sea, ahora no significa
que no lo haga, ¿no? No quiero decir que no lo haga, ahora lo hago, pero pueden ser cosas o más profundas o cosas que para mí no son tan trascendentes o son trascendentes, pero no son temas tan personales. Pero sí que, por ejemplo, en Efecto Mariposa me pasa que cuando la vuelvo a escuchar, desde la primera frase hasta la última, me evocan lugares, sitios, personas, y vuelvo otra vez a lo que te comentaba antes. Ahora no me pasa tanto, ¿no? Puedo llegar a escribir canciones y sin embargo no tienen esa carga sentimental de como antes se realizaban las cosas, ¿no? Creo que ahora hay un alto porcentaje de contaminación en la música, ¿no? Ayer hablaba con La Pureza del Quartier, ¿no? Un filmmaker, ¿no? De aquí, de Alcorcón, con el que estoy grabando un single. Hablaba de cómo nos tienen despistados, ¿no? A la sociedad nos tienen despistados todo el rato, nos dan una videocámara para que juegues a hacer vídeos, una televisión para que veas series, y al final los procesos de creación y los procesos creativos están muy intoxicados por agentes externos, ¿no? Y al final creo que después se ven reflejados, ¿no? A la hora de plasmar la obra. Y me pasa un poco pues lo que te comentaba antes con Nunca, ¿no? Me parece que la instrumental, aparte de Juan Carlos, que en este caso Efecto Mariposa, si creo recordar, es la misma instrumental, es de el mismo que hace la música de Nunca, que es Juan Carlos, ¿no? El FUR, que posteriormente fue técnico de sonido de La Mala Rodríguez, que hoy en día sigue trabajando en Barcelona en un estudio muy potente. Entonces, bueno, es un poco como que era una época en la que todo era trascendente para mí, ¿no? Todo. O sea, desde una persona que conocías, a un bar, a los colegas, a las reuniones, y al final todo lo veo plasmado en esas frases de Efecto Mariposa. Así como artista te escuchaba y es lo que cada palabras, realmente yo empecé a escribir por esa rola. Empecé a escribir así canciones porque me hacía muy inspirador. Por ejemplo, me pasa, ya te digo, y así estaba intentando recordar la letra, ¿no? Después de tanto lo explico, quizás lo típico sería rayar el espejo de lo crítico. Soy compulsivo como un guiño en un bar y porque tú me conoces y para todo hay un buen plan. Relojes analógicos rojos muerden el tiempo en hotel en 1000 estrellas donde suelo alojarme y vuelvo. Fíjate, sí. El reloj analógico o relojes analógicos rojos muerden el tiempo. Recuerdo que era en una época en la que trabajaba en una empresa en la que tenía que hacer un largo recorrido en autobús y en el autobús había un reloj rojo analógico y realmente se iba comiendo la noche ese reloj mientras que yo iba y volvía del trabajo. Entonces, bueno, todo tiene muchísimo recuerdo. Ahí fíjate que luego hay una página, ¿no? Hay una web en la que de lyric es norteamericana o estadounidense, que lo que hace es que fragmenta las canciones y las letras con lo que el artista quería decir, ¿no? Eso a lo mejor estaría bien, ¿no? Hacerlo para poder comprender por dónde viene la inspiración de grandes raperos o de canciones que a la gente le pueda gustar y poder encontrar este sentido a las cosas para que vean que realmente, aunque hay un proceso creativo cargado de imaginación, también hay un proceso creativo cargado de vivencias para poder contar cosas. Sí, exacto. Sí, es el día a día y como dices, a lo mejor nos falta eso, el ser observadores hoy en día, porque lo que mencionas, tú sacaste una gran rima ahora sí que de algo muy cotidiano que estabas viviendo en esos momentos. Exacto. Sí. Casi que el capítulo 2 es entero así, ¿eh? Por ejemplo, hay un tema, ¿no? Que es el tema de trenes. Pues con trenes pasa igual, claro, es que era todo el día estar montado en el tren de un lado a otro. Sí. Y con la banda sonora de Nuestras Vidas, ¿cuál fue el proceso? Ya dabas más directos, ya estabas más viviendo, ¿no? del rap. Yo creo que al final la diferencia que hay entre el capítulo 2 y la banda sonora de Nuestras Vidas, aparte de una diferencia abismal editorial, porque el capítulo 2 lo sacó mucho más cercano al barrio, digámoslo así, con unas vivencias mucho más cercanas al barrio, y la banda sonora de Nuestras Vidas ya era una referencia del sello iniciático Zona Bruta, ¿no? Es la primera referencia que saco en Zona Bruta. Ya está también producido en gran parte por Franté, y bueno, tiene un proceso quizás
más artístico, ¿no? Tiene menos de corazón y tiene más quizás de práctica, ¿no? Tiene menos verborrea de barrio y tiene más métricas, más tácticas, más pensado, está más, digámoslo así, más trabajado que en el capítulo 2, que quizás que es donde suelto muchísimas de las cosas que llevaba esperando casi una década para contar, ¿no? Y la banda sonora de nuestras vidas para mí es en conjunto un muy buen disco, sin llegar a ser que me parece que es el disco que realmente para mí es mi obra culmen. Hace poco hablaba con Frante y hablábamos del nivel de instrumentales que había tanto en la banda sonora de nuestras vidas como en y que al final, tristemente, lo que ocurre con estos dos proyectos es que creemos que nadie llegó a comprender el nivel en el que Frante estaba a la hora de producir, nivel espacial. Como mencionas, Frank T, pues siempre ha sido un productor o un beatmaker que ha estado muy adelantado. La verdad, aquí en México llegaba mucho el 90 kilos, el que dices los pájaros no pueden vivir en el agua porque no son peces. El nivel de instrumentales estaba a otro nivel, la verdad, que realmente nosotros no teníamos esa conciencia de lo que realmente estábamos escuchando a nivel musical. Ahora, a mí me pasa que yo creo que es un poco incluso posterior, es un poco incluso posterior, porque yo creo que es posterior a 90 kilos, es más cercano a otros proyectos de Frante. Tiene tantos que ya no puedo recordar los nombres, pero la cosa está en que es posterior a 90 kilos, cuando sí que por ejemplo sí noto ese cambio a un sonido mucho más moderno en las instrumentales, mucho más sintetizadores, mucho más sonidos espaciales y demás. Y creo que esa parte la gente no lo comprendió cuando realmente era vanguardia, ¿no? Y las instrumentales de la banda sonora IDEA creo que son de las mejores instrumentales sobre las que he podido escribir jamás. ¿Qué beatmakers admiras? Ahora mismo, aquí en España, realmente hay una peña muy interesante, ¿no? Que sigue haciendo cosas, que es la gente del Gremio de Barcelona. Sobre todo, pues obviamente están Cooking Soul, ¿no? Que en Valencia están haciendo unos trabajos espectaculares. Luego está Trozos de Groove, que ha producido el último trabajo de Zenith. Hay mucha gente haciendo cosas muy, 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 muy potentes. Y bueno, yo ahora, por ejemplo, desde hace aproximadamente 2 años, desde que empezó la pandemia, estoy trabajando mi faceta como productor y ya produje el último disco con Zenith. Mi último disco, el capítulo 1, lo he producido yo entero, y ahora estoy produciendo el nuevo disco de AZ, la formación de Artes y Zenith. Estoy trabajando también con cosas de Crio Cuervos y más instrumentales. Entonces me estoy centrando más en aprender también de mucha gente de Estados Unidos, de Londres y por supuesto de España, que hay un altísimo nivel de productores, de beatmakers. A ese punto iba, ¿cómo va el proyecto de AZ? ¿Piensan sacar más discos o estar de gira? ¿Piensan venir a Latinoamérica? Ahora sí que el proyecto, ¿cómo lo ves a futuro? ¿Y cómo surgió? Anteriormente ya habían colaborado, ¿no? Desde Competi con Zenith, y de ahí, bueno, yo cuando escuché esa canción, ya era como una idea en ese momento que dije, si estos dos se juntaran para hacer un disco, sería una bomba, y ya tiempo después fue que se realizó esto de AZ. Cuéntanos acerca de este proyecto. Casi la vuelta de Zenith, ¿no? La posibilidad de hacer un disco juntos se forjó también con la vuelta de Crio Cuervos, o con una posible vuelta de Crio Cuervos, y lo que ocurrió fue al final que Zenith y yo estábamos en un ritmo de trabajo mucho más adelantado, mucho más rápido que los demás Crio Cuervos, y la verdad que fue un encuentro genial después de todo lo que hemos convivido y hemos vivido sobre los escenarios, con toda la gira de Producto Infinito, más luego todas las colaboraciones. Está claro que entre Frante, Zenith y la gente de Torrejón, realmente son los artistas con los que he podido de alguna manera pues caminar o crecer como artista. Sí, después de AZ, que es el disco homónimo, estamos escribiendo el nuevo disco de AZ. Hoy lanzamos una serie de adelantos de lo que va a ser un nuevo single, que es un single que ya viene en el vinilo de AZ, que podéis conseguir en www.azoficial.es.
tanto el vinilo como el merch en el capítulo 2, lo podéis conseguir en la página web. Y estamos adelantando un tema que ya fue un tema secreto que venía en el vinilo, en la edición de vinilo, y que va a dar pie a lo que va a ser el segundo proyecto de AZ. Ya tenemos aproximadamente 4 o 5 canciones adelantadas, seguimos trabajando, queda mucho, pero esperemos que a lo largo del año 2022 podamos lanzar el nuevo disco de AZ, pero sí, estamos trabajando en ello. ¿Y hay planes para venir aquí a Latinoamérica? Lo que me comentabas, nosotros estamos abiertos a invitaciones y a eventos, así que lo puedes comentar y en www.azoficial.es podéis encontrar nuestro contacto. Y sí, parece hay un movimiento con una gente para ir a acompañar a una serie de grupos por allí. No te podría decir ahora mismo porque es más con Zenit que con AZ, pero en el caso de viajar con Zenit sí que tengo cerrado que volvería a ser su corista y que iríamos como colectivo a la gira por Latinoamérica, pero ya te digo, son deseos. Ahora mismo la situación es muy inestable con todo esto del COVID, pero estamos deseando ir. Yo sobre todo porque estuve en Brasil haciendo una serie de eventos con el Quijote Hip Hop, pero nunca he estado de gira con un proyecto propio y sí que me gustaría, por supuesto. Así que nosotros recibimos invitaciones y las aceptamos seguro. Ahí está, para que los promotores escuchen y organizadores, para que se pongan en contacto con ustedes y ya cuando vean que vienen para acá, que se pongan en contacto. Y ojalá se arme, porque realmente aquí estaría muy, muy cabrón llevar ese directo. ¿Has pensado en hacer algún libro acerca de tus letras, de letras que se quedaron por ahí en la libreta? Sí, aparte de estar trabajando más en la faceta de beatmaker, más que un libro, también ahora mismo estoy trabajando con la editorial 12 Calles y con su grupo Palabreros. Es digámoslo así, un colectivo que hemos creado en el cual sí podría existir la posibilidad de escribir algún tipo de libro o juntar todas esas letras que dices a lo mejor de mis proyectos más interesantes, pero antes estamos preparando un proyecto muy interesante sobre un personaje que ya en el capítulo 2 tiene cabida y que ahora os va a dar una muy buena sorpresa y que esperemos que pronto podáis hacer con ello, porque tenemos previsto antes del verano lanzar un proyecto muy, muy, muy chulo que va a unar tanto música como letras y también ilustraciones. No puedo decir mucho más. Ok. ¿Qué otra disciplina fuera del rap te apasiona? Pero relacionada con la cultura hip hop. No, fuera del hip hop. Disciplina, no sé. Yo soy futbolero a tope y bueno, pues sobre todo pues me gusta mucho el fútbol y ahora estoy también teniendo mucho contacto y aprendiendo mucho del baloncesto. Nunca había tenido un trato muy cercano con el básquet y estoy incluso sacándome la titulación oficial para ser mesa de baloncesto. Ok, ¿cuál es tu comida favorita, Artes? Pues tengo muchas, pero supongo que aquí lo llamamos arroz a la cubana, no sé cómo lo llamáis allí. Es arroz con tomate y huevo frito. Sí. Aunque en los sitios en Sudamérica le suman plátano, ¿no? Sí, bueno, aquí en México el arroz es como acompañamiento, así no hay un platillo tal cual, pero hacemos huevo con jitomate picado, cebolla y chile. Se llama huevo a la mexicana, un rollo así. Sí, aquí es más tomate frito, que se compra frito, es un elaborado, y los huevos fritos y todo junto. Se come muy rico. Sí. Ahora que estemos por allá algún día, a ver si se da la oportunidad de probarlo. Por supuesto, aunque no es muy típico de aquí, no es una comida típica. Aquí lo típico es el cocido madrileño. Ah, ya. El cocido madrileño es sopa con fideos y después tiene garbanzos, todo junto. Los garbanzos se hacen con el caldo, se cuece y todo esto lleva tocino, lleva pollo, lleva carne, lleva chorizo incluso, zanahoria, lleva de todo. Y eso es muy típico de Madrid. Cuando hablan de Madrid, rápidamente la primera comida de Madrid es el cocido madrileño. Ok. ¿Cuál ha sido el último disco que has escuchado y el último libro que has leído? De la sección de palabreros de la editorial 12 Calles he escuchado otra vez Llueve y me faltas, un poemario de mi amigo César Cid. Y después, el último disco que escuché el Paris Tapes de Easy S.
del colectivo Space Amurabi de Málaga. Esos han sido los últimos discos que he escuchado, sí. Entonces ahorita lo que mencionas es de lo del Zenit, que van a estar soltando temas. ¿Todos esos temas tienen visual o llegará un momento en el que suelten todo? De momento no nos hemos plantado a crear a tener una línea de trabajo. Primeramente estamos todavía en el proceso de escribir, elegir instrumentales, por lo tanto este va a ser como el lanzamiento como un punto de inflexión entre el primer proyecto de AZ y lo que va a ser el segundo, va a ser justo, incluso también con un cambio de imagen y un cambio en lo que es el diseño del grupo como tal. Entonces vamos a invertir un poco la tendencia clásica por una tendencia también un poco más moderna, pero todavía no nos hemos sentado a tener una estrategia clara de cómo vamos a trabajar. Solamente estamos escribiendo y estamos teniendo, la verdad, que muy buenos encuentros creativos. Sí, y en tu faceta de beatmaker, ¿realmente nada más son para ti, para la gente que que tienes alrededor, o sí sacas beats para el público en general? O sea, sí, de momento no estoy de ninguna manera haciendo, digámoslo así, una venta comercial de mis instrumentales. Estoy todavía creciendo y luego también tengo la impresión muchas veces de que prefiero utilizarla de una manera más personal para un ámbito mío y de mi crew y de mi peña antes que otra gente pueda, no sé, creo que quiero cuidar la identidad de la música que hago. ¿Y lo de Crew Cuervos ya no va a surgir de nuevo algo con ellos? Con Crew Cuervos lo que ocurre es que tienes todo el rato el hándicap de que somos muchos y obviamente pues estar todo el rato en el mismo punto de energía es muy, 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 muy difícil. Hicimos varios singles y bueno, estamos pendientes de seguir trabajando en ello para poder llegar a crear un proyecto cerrado, pero de momento es algo que sinceramente está totalmente parado ahora mismo. ¿Y como artes no viene nada en solitario? Saqué hace aproximadamente un año el capítulo 1 y ahora realmente estoy en un proceso en el que sí hay cosas de artes en solitario, pero más todo derivado, todo más enfocado a una parte instrumental. Sabía trabajar como venía haciéndolo con mi banda de jazz, con los Brainers, pero ahora voy a hacerlo con un músico que se llama Sergio de la Puente, un pianista con mucho éxito aquí, que hace muchas bandas sonoras, incluso ha estado nominado a los Oscar, a los Goya, y estoy haciendo un proyecto con él que se llama Del Art. Ahora sí que para cerrar, muchas gracias Artes por darnos un poco de tu tiempo, por aceptar esta invitación a esta entrevista, y esperamos que algún día vengas aquí a México para que veas realmente todos los que tenemos como que esa familiaridad con tu música. Sería formidable y bueno, ya encantado de estar aquí contigo esta tarde y bueno, pues por supuesto que tengo muchísimas ganas de poder ir a México para poder charlar y compartir y sobre todo pues disfrutar de un show potente y por supuesto de todos los proyectos globales de artes y hacer un show espectacular que a todos nos rememore pues los temas que más gusten en México y por supuesto los temas más importantes de mi carrera. Gracias. ¿Algo con lo que te quieras despedir? Que se cuiden, que nos vamos a ver pronto todos otra vez, que todo va a volver a la normalidad y que muchísimas gracias. Y bueno, últimamente en las redes sociales utilizo un concepto que parece bastante olvidado y que es el de simplemente paz. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias. Un placer.